Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo, brinda al televidente la perspectiva de cómo otros países ven a Costa Rica desde el exterior y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo que cambia todos los días por la geopolítica y los intereses económicos, y cómo enfrentar esos cambios para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional y de las relaciones comerciales, los aportes en diversos campos, la asistencia que se recibe y se da por medio del honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. En cada programa brindamos un mensaje sano, positivo, optimista, constructivo y realista de las buenas relaciones entre Costa Rica y el resto del mundo. Gracias amigos televidentes por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo, por Expert TV, canal 33. Estamos en la Embajada de Cuba. Vamos a conversar durante los próximos 30 minutos con la embajadora Elvira Peña de Hernández, quien hace pocos meses es la embajadora de Cuba en Costa Rica. Embajadora, muchas gracias por estar en Expert TV, canal 33. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Embajadora, ¿cómo encuentra las relaciones entre La Habana y San José a su llegada aquí a nuestro país? Bueno, considero que las relaciones entre los dos países se encuentran en un buen momento. Asumo mi gestión justamente en una coyuntura muy favorable a las relaciones, en el sentido de que en el último año, que está por concluir, se dieron hitos que consideramos históricos en nuestras relaciones. Por primera vez se realiza una reunión intercancillerías, la cual se realizó en marzo de este año, a la cual asistió el viceministro de Relaciones Exteriores, don Carlos Roversi. Allí se firmaron algunos acuerdos durante esa reunión intercancillerías. En este año se produjo la visita del ministro de Medio Ambiente, el señor René Castro. Llevó consigo un objeto muy valioso para todos los cubanos, como era el arma, o como es el arma del generalísimo Antonio Maceo, el lugarteniente general Antonio Maceo, uno de nuestros próceres patriotas, que nosotros consideramos o lo llamamos con el epíteto de el titán de bronce. Su familia conservaba el revólver de Antonio Maceo, quien vivió aquí muchos años en la provincia de Guanacaste, y esta arma que conservó la familia durante tantos años fue donada a Cuba. También pienso que otros hitos importantes en el marco de las relaciones bilaterales lo constituye el que próximamente, el día 6 de diciembre, visitará nuestro país el canciller de la República de Costa Rica, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el señor Enrique Castillo. También se da casi paralelamente la visita de la ministra de Salud de Costa Rica al evento de la Convención Internacional de Salud, que se va a realizar entre los días 3 y 6 de diciembre. Junto con ella estarán presentes la presidenta de la Caja del Seguro Social y otros funcionarios del Ministerio de Salud. Es decir, que el año va a finalizar con momentos importantes en las relaciones bilaterales que hacía más de 4 décadas no se producían entre nuestros dos países. Ahora, embajadora, ahora que usted menciona que tanto la ministra de Salud, doña Daisy Corrales, como la presidenta ejecutiva de la Caja, doña Eliana Balmaceda, van a estar en esta feria de salud en Cuba. Como usted sabe, muchos cubanos, pero muchos costarricenses han ido a Cuba a prepararse académicamente en lo que es el área de la salud, o sea, van a estudiar medicina, gracias a
que el gobierno cubano les ofrece becas completas para que vayan a estudiar allá. Sin embargo, al regreso a Costa Rica, los médicos graduados en Cuba, médicos costarricenses graduados en Cuba, han encontrado una serie de problemas de reconocimiento, sobre todo porque les aplican exámenes, parece ser, aquí en el país, que no corresponden a lo que ellos han estudiado en Cuba. ¿Cómo ha valorado este asunto la embajada y qué se puede decir sobre, digamos, hacia dónde se está encaminando esto? Porque estos son médicos graduados en Cuba de una altísima calidad que Costa Rica está necesitando, porque Costa Rica necesita médicos. ¿Cómo están valorando eso ustedes con las autoridades de la Caja y del Ministerio de Salud? Bueno, felizmente las últimas informaciones en relación al caso de los médicos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina está teniendo un final o un desenlace positivo, porque el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica dictaminó que un 99% de las materias cursadas por los médicos graduados en Cuba se equiparan al programa de las materias que se cursan en la Universidad de Costa Rica. Es decir, que ya hay un dictamen de una autoridad superior, que es el Consejo Universitario, en el sentido de que hay un 99% de equiparación entre los programas respectivos. Esto apunta a que estos graduados de medicina en Cuba solo tendrían que realizar, según este dictamen del Consejo Universitario, un solo examen, en lugar de aquellos 11 que se planteaba que deberían hacer los graduados de medicina en Cuba. También la Asamblea Legislativa ha dado pasos, ha encaminado un proyecto de ley para, desde el punto de vista legal, quede subsanado, quede resuelto el problema de todos los graduados en la carrera de medicina fuera de Costa Rica, no solamente en los que se gradúan en Cuba, pero obviamente esto va a favorecer directamente a todos estos graduados de medicina en nuestro país, o sea, en mi país. Por tanto, pienso que ya el entuerto o la dificultad, el principal escollo que existía para que estos médicos pudieran ejercer la medicina en Costa Rica va en vías de solución, lo cual a nosotros nos satisface mucho. Sí, es que embajadora, existe la voluntad por parte de mi país de establecer un mecanismo de coordinación con las autoridades universitarias, con las autoridades de la Universidad de Costa Rica, como un comité de homologación para resolver el asunto. O sea que existe esa voluntad de que nos reuniéramos un comité de académico, me imagino. Lo que le llamamos de acreditación, un comité de acreditación por la parte cubana con las autoridades universitarias, resolver el asunto de la equiparación, la homologación de los títulos. Y es que, embajadora, y con esto vamos a ir a una pausa comercial, es irónico que, siendo Cuba uno de los países que más aporte le dan a Costa Rica en capacitar, graduar, preparar de forma excelente a médicos, y Costa Rica necesitándolos, tengamos esa dificultad de reconocimiento, pero afortunadamente, como dice usted, ya se están poniendo de acuerdo. Estamos conversando con la embajadora de Cuba en Costa Rica, ya regresamos. Air Canada, la única línea aérea que le ofrece vuelos sin escalas desde San José a Toronto, con conexiones a Europa, Asia y Australia. Ahora también vuelos directos desde Liberia a Toronto y Montreal. Para reservaciones puede llamar al teléfono 2243-1860. Air Canada. Viajeros del Sur le invita a visitar España, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein, Australia, Eslovenia e Italia. La salida es el 28 de junio. Incluye tiquete aéreo vía Iberia con impuestos, hospedaje en hoteles 4 estrellas y desayunos, transporte terrestre, todos los tours de las ciudades,
guías y coordinador desde Costa Rica. Para más información puede llamar al 2280-8888 o ingrese a www.viajerosdelsur.com o escríbanos a viajerosdelsur1@gmail.com. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. Querido amigo, quisiera que al recibirla presente. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en este especial de 5º aniversario con la embajadora de Cuba aquí en Costa Rica. Embajadora, hace poco, por 21ª vez consecutiva, diría yo, Naciones Unidas casi que unánimemente ha rechazado el bloqueo a Cuba. Un bloqueo que ha sido injusto, un bloqueo que ha sido cruel y un bloqueo que no tiene sentido. Y que en realidad el mundo entero le dice a Estados Unidos no más bloqueo a Cuba, porque eso es cruel para un pueblo. Sin embargo, han sido 21 veces que Naciones Unidas rechaza este bloqueo y el bloqueo sigue. Háblenos un poquito sobre ese tema que es muy importante para nosotros aquí en Costa Rica. Bueno, como bien usted decía, 21 veces la comunidad internacional ha votado en contra de esta política criminal que representa el bloqueo económico, financiero y comercial que impone los Estados Unidos a nuestro país, a Cuba. Hace más de 50 años que Cuba está sometida a este bloqueo. Muchas generaciones de cubanos, la mayoría de las generaciones de los cubanos, hemos nacido y hemos vivido bajo la tutela del bloqueo, o sea, bajo esta espada de Damocles que representa para nosotros el bloqueo. Nuestra vida, nuestro cotidiano, ha estado marcado por todas las escaseces, limitaciones y sacrificios que nos impone el bloqueo de Estados Unidos. Generalmente los medios y la mayoría de las personas en el mundo le llaman embargo. Nosotros siempre hemos querido rectificar este ejercicio semántico que un investigador cubano le llamó malabarismo semántico a la palabra embargo, porque encubre de una manera falsa lo que realmente representa un bloqueo. El bloqueo no es un embargo, es un bloqueo que ya trasciende y se convierte en una guerra económica contra Cuba. Lo peor del bloqueo, además de ser una medida unilateral del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, es el efecto extraterritorial que tiene la política del bloqueo. ¿Qué quiere decir esto? La extraterritorialidad impide que terceros puedan comerciar con Cuba o puedan facilitar las transacciones financieras, bancarias hacia nuestro país. Toda sucursal o todo banco, toda agencia que tenga cierto componente accionario de los Estados Unidos está impedido, aunque esté radicado en un tercer país, de operar hacia Cuba. Recientemente se produjo la mayor sanción económica a una institución bancaria extranjera por facilitar transacciones financieras hacia nuestro país, y fue un banco holandés que fue multado a una cantidad superior a los 600 millones de dólares por permitir transacciones financieras hacia nuestro país. En los últimos 4 años, durante la administración Obama, cuando todo el mundo pensaba que iba a flexibilizarse la política del bloqueo, ha sucedido todo lo contrario. Se han producido más sanciones, más multas a todo aquel que haya comerciado o que haya facilitado o que haya permitido
que se realicen algún tipo de transacción con nuestro país. Y las pruebas, los ejemplos de las multas que se han producido en todos estos años son fehacientes en cuanto a que la política del bloqueo se ha endurecido en los últimos 4 años. La política del bloqueo nosotros la calificamos como una guerra criminal porque atenta contra la vida de los cubanos, contra la vida de todas las cubanas y los cubanos, impone sacrificios enormes e impide que nuestro país tenga un mejor desarrollo en todos los sentidos. O sea, si no hubiese existido la política del bloqueo, si no hubiese existido el bloqueo en estos 50 años, Cuba hubiese exhibido mayores niveles de desarrollo económico y social. También se nos acusa muchas veces por diferentes personajes de que Cuba encubre sus ineficiencias, sus deficiencias y sus limitaciones con el bloqueo. Realmente esto es un intento de minimizar los efectos del bloqueo. Al margen o independientemente de las deficiencias, las ineficiencias nuestras, las incapacidades nuestras para superar determinados problemas, lo más que pesa en las dificultades que nosotros vivimos cada día son las que nos impone el cruel bloqueo de los Estados Unidos. Yo quería hacer este comentario de que muchos utilizan la palabra embargo para suavizar la realidad que hay debajo de esta política impositiva a nuestro país, que ya lleva más de 50 años, que se ha demostrado que es obsoleta, porque lo que pretendía esta política era rendir por hambre, por la desesperación, por la desolación a un pueblo. Sin embargo, han transcurrido 50 años y nuestro pueblo sigue resistiendo. Nuestro pueblo se caracteriza por justamente ese espíritu de sobreponerse a todas las dificultades, crecerse ante esas dificultades y tratar de avanzar. Y bueno, en estos momentos nosotros nos encontramos en todo un proceso de perfeccionamiento de nuestro proyecto social y económico. Y en eso estamos volcados. La naturaleza también nos ataca constantemente. Hace muy poco pasamos por el huracán Sandy, que nos hizo un daño terrible, nos produjo estragos millonarios a nuestra economía. Muchos ciudadanos perdieron sus viviendas. Las provincias de Santiago de Cuba y Holguín sufrieron tremendamente en el plano material, económico y material. Las pérdidas son multimillonarias, pero nuestro pueblo sabrá salir adelante y con la ayuda que ofrece el Estado a todos los damnificados, el Estado no abandona a ningún cubano. Esperemos poco a poco ir saliendo de los daños que nos produjo el huracán Sandy. Pero volviendo al bloqueo, es hora ya de que la actual administración norteamericana rectifique esta política. Eso lo dijo nuestro canciller en la presentación del informe de Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el día que se produjo la votación, que fue el pasado 13 de noviembre, el presidente Obama tiene en sus manos la capacidad ejecutiva y las posibilidades de suprimir esta cruel política que ya está demostrado que no tiene sentido. Y es que, embajadora, y con esto me voy a la pausa comercial, yo creo que más allá del presidente de los Estados Unidos, yo pienso que en el Congreso es donde puede ser que esté el talón de Aquiles de esto, porque cuando uno a veces oye a los senadores de ascendencia cubana hablar, pareciera ser que no comprenden o no entienden que ya pasó el tiempo de la Guerra Fría, que ya pasó el tiempo de este tipo de políticas inoperantes, crueles e injustas
como es el bloqueo que tienen hacia Cuba. Yo pienso que esto es un asunto ya de la sociedad estadounidense que tiene que decirle al propio gobierno y a sus senadores, basta ya con el bloqueo, porque al fin y al cabo, embajadora, no lograron lo que querían, que era poner de rodillas a Cuba. Y, señor Denis, una acotación, no solamente somos los cubanos los que nos afectamos con la política del bloqueo, son los propios Estados Unidos, los norteamericanos que se afectan. Muchas empresas norteamericanas podrían beneficiarse de un comercio abierto con Cuba. Usted sabe la proximidad que tenemos geográfica. El bloqueo implica para Cuba cientos y cientos de millones de dólares en poder traer los alimentos a la población cubana desde muy lejos, desde el otro hemisferio, pagar tarifas extraordinarias para poder transportar esas mercancías y esos alimentos, cosa que pudiera totalmente ser eliminado si pudiéramos comerciar libremente con comerciantes, empresarios y suministradores de los Estados Unidos. Estamos conversando con la embajadora de Cuba, Yaret Descalzo. ¿Quiere ampliar los horizontes a su negocio? Anúnciese con nosotros. Somos la mejor alternativa comercial y tenemos las tarifas más económicas. Le hacemos su anuncio de forma gratuita si usted lo necesita. Llámenos 8887-5844. Viajeros del Sur le invita a visitar Ecuador, Perú y Brasil. Visitaremos Quito, mitad del mundo, Lima, Cusco, Machu Picchu, Río de Janeiro, Cristo de Corcovado, Pan de Azúcar y la hermosa playa de Copacabana. Salida el 30 de junio. Incluye boletos aéreos con impuestos, desayunos, almuerzos o cenas, tiquetes de entrada, guías, hospedaje, tours, transporte terrestre, boletos de tren y coordinador desde Costa Rica. Llame ya al 2280-8888 o puede visitarnos en www.viajerosdelsur.com o escríbanos a viajerosdelsur1@gmail.com. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. Oye muchacho, la madre. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la parte final de este especial dedicado a Cuba con doña Leda, quien es la embajadora cubana aquí en San José. Embajadora, Costa Rica y Cuba tienen una relación comercial relativamente pobre, digamos, en el sentido de que me decía usted que son 30 millones de dólares lo que comercian los dos países, balanza Exacto. favorable para Costa Rica, 100 productos más o menos es lo que se está negociando. A nivel turismo, los costarricenses espero que tomemos a Cuba como un destino turístico por excelencia y vayamos más a Cuba como parte también, digo yo, de colaborar cada uno pues con Cuba para que no resienta tanto, digamos, lo del bloqueo. Pero usted me decía una cifra, embajadora, que no puedo ubicarla de cuánto ha sido el daño que le ha ocasionado económicamente el bloqueo a Cuba. Cuénteme cuánto más o menos asciende ese daño. Los cálculos que se han elaborado del valor de los daños ocasionados al pueblo por el bloqueo hasta diciembre del 2011 totalizan 1.066.000 millones de dólares. Eso fue hasta noviembre del 2011 el cálculo. Y hay 245 millones de dólares aproximadamente de multas por sanciones aplicadas por la administración Obama. O sea,
$2.259.732 sería la suma ascendente de las multas aplicadas en la última administración. No, rectifico, los 245 millones de dólares corresponden a los fondos congelados por Estados Unidos a Cuba al cierre del 2011. Fondos congelados en bancos, en cuentas bancarias. Por último, antes de concluir el tema del bloqueo, yo quisiera hacer mención muy breve a un asunto. La administración de Estados Unidos ha querido vincular o ha querido justificar la aplicación del bloqueo al hecho de que supuestamente Cuba participa del terrorismo internacional, o sea que Cuba es un país terrorista y lo incluyó en la lista de los países promotores del terrorismo. Nosotros pensamos que esto realmente es una burda manipulación de la política del bloqueo, o sea, querer justificarlo ante ya el deterioro que ha tenido de apoyo ante la comunidad internacional. Bueno, el sostén que se utiliza en estos momentos para justificar la continuidad del bloqueo es que Cuba es uno de los países promotores del terrorismo internacional. Y es que, embajadora, y con esto yo le hago una... cosa que nosotros rechazamos terminantemente. Pero, embajadora, viera que yo quisiera adicionarle algo a lo que usted me está diciendo. Ahora que usted dice de terrorismo, yo nunca he visto a Cuba lanzando bombas en países extranjeros, ni tampoco al ejército cubano invadiendo territorios extranjeros. Así es que si ser terrorismo es atraer turistas, si ser terrorismo es exigir respeto y exigir comercio libre y justo, pues de ahí, embajador. Entonces no sé hacia dónde podemos pensar nosotros que se quieren, que nos quieren hacer pensar de quién es terrorista y quién no es terrorista en el mundo, porque yo nunca he visto bombas cubanas cayendo en el Medio Oriente o ejércitos cubanos invadiendo países de América Latina como en el pasado se dio. Por supuesto, si nosotros enviamos algún tipo de ejército a algún país, es de médicos. Exactamente. Ejército de batas blancas, como las calificara el líder de nuestra revolución, Fidel Castro, que dijo que los médicos nuestros podrían ser como un ejército de batas blancas que vayan a salvar vidas. Ahora, embajadora, ya para ir concluyendo, ¿cómo visualiza usted la relación en todos los campos, digamos, con Costa Rica? Hay que profundizar más en alguno específicamente. Y luego, embajadora, agradecerle el que usted, como cabeza de esta embajada, haya aceptado que este 5º aniversario del programa Horizontes se le haya dedicado casualmente a Cuba, por la mano solidaria y por la fraternal acción que ha tenido Cuba con Costa Rica de graduarnos, no solamente médicos, hay un montón de carreras especializadas, todas ellas, que Cuba, a pesar del bloqueo, sigue siendo un país solidario con Costa Rica y dando becas para que nuestros muchachos y muchachas se vayan a capacitar a Cuba. Así que, embajadora, este 5º aniversario bien merecido para Cuba. Bueno, yo le agradezco infinitamente esta invitación y la dedicación de este programa a mi país. Considero que es un reconocimiento que hace su programa Horizontes y usted personalmente, que se ha tomado mucho empeño en llevarlo a cabo, un reconocimiento a esta labor solidaria que desarrolla Cuba. En el caso específico de Costa Rica, bueno, sí, hemos contribuido a la formación de médicos y hemos contribuido también a la formación de entrenadores deportivos, de licenciados en educación física, en la Escuela Internacional de Educación Física, y en otras, en menor grado, en otras especialidades hemos formado también profesionales. Pero lo vemos como un reconocimiento que agradecemos mucho, y bueno, enfatizar que uno de los pilares básicos en que se sostiene nuestra política exterior y la obra de nuestro proyecto social es la solidaridad humana. Ese es uno de los pilares básicos, la solidaridad humana. Y justamente porque nos basamos en eso, es que hemos decidido formar profesionales en todos aquellos países que están necesitados de profesionales, sobre todo en el sector de la medicina, porque salvar vidas es lo más importante, como yo decía. Antes de concluir, quisiera decir que
Deseo fervientemente que la relación entre nuestros dos países se desarrolle y se fortalezca cada día más, y mi gestión al frente de esta misión diplomática va a estar encaminada a lograrlo. Trabajaré incansablemente a fin de que en todas las esferas de la vida podamos lograr mayor intercambio y mayor relación. Estoy convencida que en los próximos meses Cuba y Costa Rica tendrán que trabajar de forma muy coordinada, de forma muy estrecha, porque estaremos juntos en función de fortalecer, de concretar los proyectos de integración de la CELAC. Y esta comunidad de estados latinoamericanos que fue creada el año pasado, pensamos que puede ser el mayor mecanismo de concertación entre nuestras naciones, entre los países que conformamos la América Latina desde al norte, desde el sur del río Bravo. Pienso que esto va a permitir que Cuba y Costa Rica se aproximen cada día más. No, embajadora, y ojalá que los costarricenses opten por Cuba cuando quieran ir a hacer vacaciones buenas, bonitas, baratas y de excelente calidad. Los esperamos. Yo he estado en Cuba 3 veces y, embajadora, no me quiero venir cada vez que voy a Cuba. Los esperamos y le daremos la bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado a usted, Denise. En Horizontes. Nos vemos como de costumbre la próxima semana por Expert TV, Canal 33, y recuerden visitar Cuba. Buenas noches. Gracias. Yo soy el son cubano.